Roma, 10 de agosto del año 258 después de Cristo. El sol abrasador del verano castiga a la multitud reunida en una plaza de la ciudad eterna. Los soldados empujan a un hombre de unos 30 años al centro de un círculo formado por espectadores curiosos y horrorizados. Las muñecas del prisionero están encadenadas, pero su rostro no muestra miedo. Al contrario, hay una serenidad desconcertante en sus ojos. En el centro de la plaza aguarda un instrumento de tortura que haría temblar incluso a los guerreros más duros. Una enorme parrilla de hierro suspendida sobre brasas ardientes. Los soldados arrancan las vestiduras del condenado y lo tienden sobre el metal, atándole las extremidades para que no pueda moverse. El calor ya es insoportable incluso antes de que su cuerpo toque la superficie hirviendo. Las brasas están avivadas. El metal comienza a brillar en rojo. El olor a carne quemada se extiende por el aire. La multitud espera oír gritos de agonía. Ruego misericordia, pero lo que sucede después desafía toda comprensión humana. El hombre permanece tranquilo. Su rostro, en lugar de contorsionarse por la agonía, parece transfigurado por una especie de éxtasis. Y luego, ante el completo asombro de todos los presentes, le habla al verdugo con una voz clara y casi humorística. «Puedes darme la vuelta. Este lado ya está asado». Este hombre era Lorenzo de Huesca, diácono de la Iglesia de Roma, y su extraordinario coraje frente a una de las muertes más crueles jamás registradas en la historia, lo transformaría en uno de los mártires más venerados del cristianismo. Para entender cómo Lawrence llegó a este momento surrealista de heroísmo o locura, necesitamos retroceder en el tiempo y conocer su historia. Lorenzo nació alrededor del año 225 en Huesca, en la provincia romana de Hispa, actual España. Hijo de padres cristianos. Recibió una buena educación y desde temprana edad demostró una gran devoción religiosa. Durante sus estudios teológicos en Quesada Augusta, actual Zaragoza, conoció al futuro Papa Sixto II con quien estableció una fuerte amistad que cambiaría el rumbo de su vida. Cuando Sixto fue a Roma, Lorenzo lo acompañó. Y cuando su mentor fue elegido Papa en 257, nombró a Lorenzo como archidiácono, el primero de los 7 diáconos de Roma. Esta no era una posición común y corriente. En la estructura de la iglesia primitiva, los diáconos desempeñaban funciones cruciales, no solo espirituales sino también administrativas. Como archidiácono, Lorenzo tenía la importante responsabilidad de administrar los bienes de la iglesia, distribuir limosnas a los pobres y cuidar los tesoros y los objetos sagrados. El momento en que Lorenzo asumió este cargo no podría haber sido más peligroso. El emperador Valirio había iniciado una de las persecuciones más severas contra los cristianos. En 257 emitió un primer edicto, ordenando a todos los obispos, sacerdotes y diáconos sacrificar a los dioses romanos o ser desterrados. Al año siguiente, endureció aún más la persecución con un segundo edicto. Los líderes cristianos que se negaran a abandonar su fe serían ejecutados inmediatamente. La tormenta no tardó en llegar a la iglesia de Roma. El 6 de agosto del año 258, mientras celebraba la liturgia en las catacumbas de Pretexto, el Papa Sixto II fue sorprendido, capturado y decapitado sumariamente, junto con 4 de sus diáconos. Cuando Lawrence se enteró del arresto de su mentor, corrió a su encuentro. Según la tradición, al ver a Sixto siendo llevado a la ejecución, Lorenzo se lamentó entre lágrimas. «¿A dónde vas, padre, sin tu hijo? ¿A dónde vas, santo sacerdote, sin tu diácono?» Sixto respondió con palabras proféticas. «No te dejo, hijo mío. Simplemente te precedo. En 3 días, me seguirás». Las autoridades romanas rápidamente centraron su atención en Lorenzo. El prefecto de Roma, consciente de ser el tesorero de la iglesia, vio una oportunidad de oro. Ordenó a Lorenzo que entregara todos los tesoros de la iglesia en 3 días. Lorenzo pidió tiempo para reunir todas las riquezas, lo cual le fue concedido. Durante esos 3 días trabajó con fervor, no para ocultar los tesoros, sino para distribuir lo máximo posible entre los pobres. Luego, cuando se cumplió el plazo, se presentó ante el prefecto acompañado de una multitud de mendigos, discapacitados, enfermos y ancianos. «Contempla los tesoros de la iglesia», declaró señalando a los pobres. El prefecto, sintiéndose ridiculizado, enfureció. Ordenó que torturaran a Lorenzo, para revelar dónde se encontraban las verdaderas riquezas. Pero Lorenzo se mantuvo firme, insistiendo en que los pobres y necesitados eran, sin duda, el mayor tesoro de Cristo en la tierra. Ante tal insolencia,
El prefecto determinó que Lawrence muriera de la manera más lenta y dolorosa posible, asado vivo en una parrilla. Es difícil para la mente moderna comprender el nivel de dolor que implica este tipo de ejecución. La víctima era expuesta a un calor intenso, pero no lo suficiente como para causar una muerte rápida. En cambio, la piel y los músculos se cocinaban lentamente, provocando una agonía prolongada e indescriptible. Fue en este contexto que Lawrence pronunció su famosa frase de desafío. Algunos historiadores cuestionaron la veracidad de este relato, sugiriendo que pudo haber sido decapitado como los demás diáconos. Pero la imagen del santo en la parrilla, manteniendo su serenidad e incluso su sentido del humor ante una muerte tan terrible, ha cautivado la imaginación cristiana durante siglos. La tradición dice que durante su tormento, Lawrence oró no solo por sí mismo, sino por la conversión de Roma. Su rostro, según los relatos, brillaba con una luz inusual, y su cuerpo emanaba un aroma agradable, en lugar del previsible olor a carne quemada. Se dice que muchos de los presentes, incluidos algunos senadores romanos, quedaron tan impresionados por su valentía sobrenatural que se convirtieron al cristianismo en el acto. Tras su muerte, el cuerpo de Lorenzo fue recogido por cristianos y enterrado en un cementerio de la Vía Tibertina. Cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo siguiente, se erigió una pequeña basílica sobre la tumba del mártir, que posteriormente se ampliaría y se convertiría en la Basílica de San Lorenzo para Leura, una de las 7 iglesias de peregrinación de Roma. La influencia de San Lorenzo trascendió con creces los límites de la ciudad donde murió. En España, su tierra natal, la devoción al santo inspiró la construcción de uno de los monumentos más impresionantes del país, el monasterio de San Lorenzo de El Escoral, erigido por el rey Felipe II en el siglo XVI. El complejo fue diseñado en forma de reja en homenaje al instrumento del martirio del santo. La figura de San Lorenzo también inspiró innumerables obras de arte. Pintores como Fra Angelico, Tizón y Rubén retrataron su martirio, capturando tanto el horror de la tortura como la serenidad sobrenatural del santo. En la literatura, su historia fue celebrada por poetas como Prudencio, cuyo himno a San Lorenzo en el Paris Fanon es uno de los textos más bellos sobre el martirio cristiano. Lo que hace que la historia de Lorenzo sea tan extraordinaria no es solo la valentía física con la que afrontó una muerte terrible, sino su capacidad para transformar el sufrimiento mismo en un testimonio de fe. Al declarar que los pobres eran los verdaderos tesoros de la Iglesia, estableció un principio que resuena a través de los siglos. La verdadera riqueza no reside en objetos de oro y plata, sino en el servicio a los más necesitados. Su famosa frase en la parrilla, «Puedes voltearme, este lado ya está asado», revela no solo valentía, sino un sentido del humor que desafía la comprensión. ¿Cómo es posible que alguien en medio de un dolor tan extremo aún pudiera bromear? Tal comportamiento parece desafiar los límites de la resistencia humana. De hecho, muchos teólogos a lo largo de los siglos han interpretado la obra de Lawrence, el martirio, no como una proeza de resistencia puramente humana, sino como un ejemplo del poder de la gracia divina, actuando a través de una persona común. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia, escribió sobre Lorenzo. Su amor por Cristo ardía tan intensamente que no sentía las llamas externas. Esta perspectiva sugiere que lo que vemos en el martirio de Lorenzo no es solo heroísmo humano, sino una manifestación de lo divino. Un hombre tan completamente absorbido por el amor a Dios, que incluso el dolor físico más extremo se vuelve secundario. Cualquiera que sea la interpretación que se le dé a su martirio, es innegable que la historia de Lorenzo ha tocado algo profundo en la psique humana. Su nombre permanece vivo, no solo en iglesias y obras de arte, sino también en el lenguaje mismo. El término laurel, como símbolo de victoria, está etimológicamente vinculado a su nombre latino, Laurentius. La historia de San Lorenzo nos reta a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. ¿Qué consideramos tesoros en nuestras vidas? ¿Por qué valores estaríamos dispuestos a sufrir? Su vida y su muerte nos recuerdan que hay cosas por las que vale la pena vivir, y si es necesario morir. En los tiempos modernos, cuando la comodidad y la seguridad son tan valiosas, que la historia de este hombre que sonrió ante la tortura más cruel sirve como un poderoso contrapunto. Nos recuerda que la verdadera grandeza humana no reside en la búsqueda del placer ni en escapar del dolor, sino en la capacidad de trascender el sufrimiento por amor a algo superior a nosotros mismos. La tradición católica
celebra a San Lorenzo como el santo patrono de los pobres, de los bibliotecarios por los tesoros literarios de la Iglesia que protegió y, con un toque de ironía apreciativa, de los cocineros. Su festividad se conmemora el 10 de agosto, fecha de su martirio. En la noche de su festividad, un fenómeno astronómico parece rendirle homenaje. La lluvia de meteoritos, conocida como las lágrimas de San Lorenzo, surca el cielo estival con estelas de luz, como si fueran las brasas que lo consumieron, ahora transformadas en estrellas fugaces. Así, la historia del hombre que fue asado vivo y sonrió durante la tortura continúa iluminando nuestra comprensión del heroísmo, la fe y la capacidad humana de trascender incluso las circunstancias más terribles.